que ver con una representación tridimensional de datos. Les voy a hacer como eh, como un journey a través de cómo ha ido evolucionando el campo de Deep Learning 3D desde el año 2016 aproximadamente, que fue cuando comenzaron a salir los primeros métodos para trabajar ese tipo de datos. Y luego les voy a ir mostrando también cómo la investigación que hemos ido desarrollando en mi grupo de investigación se ha ido como evolucionando también con los nuevos métodos que han ido apareciendo. ¿Ok? Eh, Miren, lo primero que tenemos que recordar y lo primero que tenemos que ver, entender, es en dónde encaja este tema, en dónde encaja este tópico dentro de los tópicos que generalmente conocemos relacionados a Deep Learning, como son, por ejemplo, imágenes, Computer Vision o incluso NLP. ¿Ok? Vamos a suponer por un momento que yo tengo una representación conceptual de un objeto. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, la Torre Eiffel. ¿Sí? No estoy utilizando ninguna representación computacional todavía porque lo que me interesa a mí es que nosotros tengamos en cuenta que este objeto per se existe más allá de tener una representación visual, ¿cierto? La Torre Eiffel como un concepto. Yo les digo Torre Eiffel, ustedes seguramente saben a qué me refiero. Eh, si yo tengo este objeto concepto, ¿sí? Que está localizado en alguna parte, por ejemplo, en este caso, en París, en Europa, eh, yo puedo tomar una representación visual de este objeto a través de algún dispositivo de captura, ¿cierto? Por ejemplo, eh, yo puedo tomarle una fotografía a la Torre Eiffel. Y una vez que yo le tomo la fotografía a la Torre Eiffel, entonces yo ahora tengo recién una representación que puedo almacenar en el computador, que puedo observar en el computador y que tiene ciertas características. En este caso, una imagen, ¿cierto? Si yo tomo esa fotografía y esa fotografía contiene píxeles, si yo quiero analizar el contenido de esa fotografía y quiero extraer información desde esa fotografía, entonces yo lo que estaré haciendo es usando visión computacional, los métodos que manipulan imágenes, procesan imágenes, analizan imágenes, cuyo principal objetivo es que yo logre entender el contenido que está en esos píxeles, ojalá para lograr tener una representación tridimensional con todas las características propias de este objeto de manera única. ¿Ok? La idea de la visión computacional, una de las ideas de la visión computacional es que yo pueda extraer la mayor cantidad de información desde una imagen, que es una versión aplanada del mundo, una versión aplanada de una escena, y convertirla a una representación 3D, ojalá lo más fidedigna posible. Y lo más parecido a la realidad. Fíjense que el objeto real, ese objeto que está en París, es un objeto que tiene 3 dimensiones, tiene profundidad, tiene características tridimensionales que no están presentes en la imagen, pero la idea de la visión computacional es que yo pueda extraer esa información de manera eficaz. Una vez que yo tengo una representación tridimensional de algún objeto o una escena, ya almacenada en el computador, entonces yo puedo, por ejemplo, ahora utilizar otra área de la computación, que es la computación gráfica, que me permite, una vez que yo tengo una representación tridimensional de una escena, una representación casi simulada a nivel físico de una escena, yo puedo ahora, de nuevo, construir imágenes a través de un proceso de rendering, que es este proceso en el cual yo simulo que estoy tomando una fotografía de una determinada escena o objeto, y en donde esta fotografía ojalá se parezca lo más que se pueda a la realidad a través de un proceso de rendering fotorrealístico, por ejemplo, o a través de algún tipo de proceso en el cual yo tomo una fotografía. ¿De acuerdo? Entonces, miren, tenemos estas dos áreas grandes de la computación, que son áreas, de hecho, eran áreas hasta hace 5 años, áreas muy separadas, cada una con su campo de estudio, cada una con sus teorías, cada una con sus métodos. Pero en el núcleo de estas dos áreas está un dato, un tipo de representación de información que es tridimensional. Y que por lo tanto nosotros tenemos que tener métodos, tenemos que tener approaches que nos permitan manipular, almacenar, procesar este tipo de información de la mejor forma. Ya sea porque es el resultado de un algoritmo de visión computacional o ya sea porque es el input de un algoritmo de computación gráfica.
Pero en el núcleo de todo esto tenemos estos datos que son datos que son muy diferentes a los datos que uno tiene en una imagen. Son muy diferentes a los datos que uno tiene en texto. Son muy diferentes a cualquier otro tipo de datos. Principalmente esta información lo que almacena es geometría. Por lo tanto, yo lo que necesito es tener una buena forma computacional de cómo almacenar geometría en un computador. Existen, previo al Deep Learning, áreas de investigación que ya se dedicaban a manipular este tipo de datos. Son el procesamiento geométrico y el análisis de formas. El procesamiento geométrico, principalmente tratando de investigar métodos que me permitan representar, manipular y mejorar los datos 3D. Y que, por ejemplo, podemos ver nosotros en aplicaciones como carros autónomos, cuando uno tiene dispositivos LIDAR, por ejemplo, estos sensores que van capturando como nubes de puntos, ¿no? Los escáneres 3D, ¿sí? Los Kinect, que en algún momento también se volvieron populares para hacer cosas de computer vision. Los algoritmos geométricos o el procesamiento geométrico es básicamente como yo mejoro la calidad de esa data, cómo manipulo esa data, cómo la represento, cómo la almaceno y cómo, digamos, de alguna forma, cómo mejoro la representación computacional de esa data. Y hay otra área de investigación que se llama el análisis de formas, que principalmente va más ya hacia la parte cognitiva. Cómo extraigo información desde los datos 3D. Así como yo puedo extraer información desde una imagen, así como yo puedo describir una imagen a nivel cognitivo, por ejemplo, con una red neuronal. El análisis de formas trata de hacer lo mismo. Yo cómo extraigo información desde una representación que ahora es geométrica. Fíjense que antes de que exista el Deep Learning, lo que hacíamos nosotros en este campo era lo mismo que hacíamos antes del Deep Learning con imágenes, era calcular descriptores, tener técnicas de Machine Learning, hacer cosas como muy de ingeniería a mano, ¿sí? Sin embargo, una vez que llegó el Deep Learning, entonces ahora nuestro objetivo es cómo creamos modelos computacionales de aprendizaje que permitan hacer lo mismo que uno hace con una imagen, pero ahora con una representación que es distinta, que es en este caso geométrica. ¿Ok? Yo quiero ahora resumir, tal vez, ¿sí? Resumir, la idea es básicamente la siguiente. Yo ahora quiero diseñar una red neuronal en donde el input de esta red neuronal es una representación 3D, y aquí pongo como representación 3D porque fíjense que a diferencia de las imágenes, en donde uno tiene una única representación para las imágenes, aquí yo puedo tener múltiples representaciones para una geometría, lo cual hace también interesante el trabajo de diseñar una red neuronal, porque una red neuronal va a tener que depender del tipo de input, ¿ya? A diferencia de una imagen en donde el input yo sé que son píxeles. Y esta red neuronal va a producir alguna salida, una salida de clasificación, una salida de regresión, una salida de cualquier tipo, ¿sí? Pero que va a depender de la tarea que yo quiero solucionar, ¿sí? Por ejemplo, yo podría tener el clásico problema de clasificación, en donde esta red neuronal ahora va a tomar esta representación tridimensional y lo que va a hacer es generar, por ejemplo, un vector de one-hot encoding que me termina diciendo a qué clase pertenece este objeto en particular. Por ejemplo, esta representación que tengo aquí es una representación de una malla triangular que representa la superficie de un objeto, y esta red neuronal es una red neuronal que consume una malla triangular y genera una clase, un label, una etiqueta. ¿Okay? También yo puedo tener, por ejemplo, redes neuronales que hacen segmentación. Así como uno puede segmentar una imagen, en donde a cada píxel yo le asigno una clase dependiendo de a qué clase o a qué segmento pertenece, aquí también yo puedo tener una representación tridimensional y quiero que cada uno de los vértices o cada uno de los puntos de esta superficie se clasifiquen como parte de algún segmento. ¿Sí? Claramente para hacer esto yo necesito ground truth, necesito datos que tengan esta información, pero fíjense que básicamente la idea es la misma. Puedo tener una red neuronal que hace segmentación de geometrías. Muy útil, por ejemplo, en aplicaciones como diseño de CAD, ¿no? o aplicaciones como, por ejemplo, clasificación de nubes de puntos en Data Lidar. ¿Okay? Entonces, yo tengo también esa capacidad de poder hacer segmentación. Hay otros problemas que uno no los encuentra
generalmente en imágenes o en otros tipos de datos, pero que sí son problemas en formas 3D, que es, por ejemplo, el clásico problema de correspondencias, que es cuando yo tengo dos objetos que representan a una clase en particular, por ejemplo, seres humanos, pero esos objetos pueden tener transformaciones que son transformaciones no rígidas, transformaciones elásticas, ¿sí? Como por ejemplo las del cuerpo humano. Y ahora yo quiero crear una red neuronal que consuma estos dos objetos, que consuma estas dos formas, estas dos geometrías, y lo que me entregue es la función o el map que hace que un punto de un objeto vaya y se mapee al otro objeto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver lo que está haciéndose es graficando como un color map, ¿sí? Cada una de las correspondencias, ¿no? Por ejemplo, la pierna derecha es roja, la pierna derecha es roja también en el otro objeto, ¿no? Entonces, básicamente es como una forma de mirar si la correspondencia ha sido correcta o no. ¿Ok? Eh, ¿Dónde se utiliza este tipo de algoritmo? Por ejemplo, este tipo de algoritmo se utiliza al momento de querer hacer aplicaciones sobre cuerpos humanos, que es una de las aplicaciones del Deep Learning 3D, o incluso, ¿sí? Uno lo que podría hacer, por ejemplo, es tratar de transferir información desde un objeto a otro utilizando las correspondencias calculadas por una red neuronal. Este es uno de los problemas en los que yo he trabajado bastante, ¿sí? Uno puede también, por ejemplo, utilizar una red neuronal para completar geometría, ¿sí? Puede ser que yo tenga una geometría incompleta. En este caso, una de las aplicaciones que trabajamos nosotros es en herencia cultural, en donde podemos tener, por ejemplo, objetos arqueológicos que han sido dañados o que simplemente uno no tiene una representación 3D completa del objeto, por alguna razón. Y entonces tenemos una red neuronal o modelamos una red neuronal que nos ayude a predecir cómo fue la estructura del objeto antes de que ese objeto sea roto, quebrado o esté dañado. ¿Sí? Este problema se conoce como shape completion y es uno de los problemas que ha tenido como mucho interés últimamente en la comunidad de shape analysis a través del uso de redes neuronales, en donde uno puede ver que, por ejemplo, uno puede inferir muy bien la estructura geométrica de un objeto. Es básicamente eso, ¿no? Hay que inferir la estructura geométrica de un objeto. ¿Ok? Entonces, ahora que les mostré que hay diferentes tareas que uno puede realizar sobre datos 3D, eh, voy a, voy a tratar de mostrarles lo que se ha hecho en investigación en Deep Learning 3D, ya con modelos neuronales específicos. Y como les comenté en un inicio, los modelos neuronales dependen del input, ¿sí? Dependen de la forma como yo represento la data de entrada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una de las primeras redes neuronales que surgieron eh, se ideó de la siguiente forma. Si yo tengo un objeto tridimensional y yo quiero aprovechar lo que había hasta ese año, año 2015, yo quiero aprovechar que existían muy buenas redes neuronales para extraer características de imágenes, entonces lo que voy a hacer es representar mi objeto 3D como una colección de imágenes. Es como que yo le tomara fotografías al objeto, ¿sí? Le tomo fotografías desde diferentes puntos al objeto, como pueden ver aquí en la figura. Tengo un objeto 3D, hago el rendering, tomo fotografías desde diferentes partes, genero las imágenes 2D y luego cada imagen 2D la pongo en una red neuronal convolucional que extrae características y que luego, fíjense que aquí va a haber un problema porque yo puedo tener este objeto de repente en diferentes poses. O sea, el objeto no necesariamente va a estar siempre en la misma posición. Podría estar rotado, podría estar echado, podría estar de cabeza. ¿Okay? Para lidiar con el problema de la pose, entonces este modelo lo que hace es hacer un proceso de view pooling, es decir, calcula las características de todas las vistas y luego lo que hago es tomar el máximo valor por cada punto de los feature maps en cada vista y con eso lo que estoy haciendo es agregando la información de todas las vistas. No, no va a importar que el objeto, por ejemplo, esté rotado o movido. En algún momento, alguna de las vistas va a capturar la información que yo necesito. Y luego pasamos a una etapa ya de clasificación en donde uno hace las predicciones. Entonces, fíjense que esta primera representación lo que hace es tratar de aprovechar que uno tiene muy buenas redes neuronales para extraer características de imágenes y poder utilizar esas redes para hacer el trabajo de clasificación. ¿Okay? Fíjense que una de las ventajas que tiene este método es que si yo quiero tener mucha invarianza a la forma del objeto,
yo lo que voy a hacer es tratar de sacar la mayor cantidad posible de imágenes. Entonces, fíjense que en el paper original, la mejor red neuronal para hacer clasificación de este tipo de objetos es una red que emplea 80 vistas. 80 vistas significa que alrededor del objeto yo he creado 80 imágenes. En este caso, esas 80 imágenes corresponden a los vértices de un icosaedro, ¿sí? Entonces, tomo una fotografía desde cada uno de los vértices de un icosaedro, son 20 vértices, y por cada vértice giro la cámara 4 veces. Entonces, por eso tengo 80 vistas para hacer este proceso, ¿ok? Y uno puede hacer diferentes cosas, ¿no? Uno puede preentrenar las redes convolucionales con ImageNet, por ejemplo, luego hacer fine-tuning sobre las imágenes de los objetos 3D, o uno podría hacer el entrenamiento directo sobre las imágenes, es decir, uno puede hacer como diferentes cosas ahí ya a nivel experimental. Lo mejor es hacer preentrenamiento sobre ImageNet y luego hacer el fine-tuning sobre las imágenes de los modelos 3D. Uno también puede hacer, por ejemplo, segmentación de objetos 3D. ¿Sí? Recuerdan que les había dicho, uno quisiera como segmentar la superficie. Lo que puedo hacer, por ejemplo, que este es un modelo propuesto en el año 2017, igual, saco imágenes del objeto, calculo características con una CNN, luego trato de modelar la generación de contornos, es decir, voy a querer modelar como dónde están los contornos o las siluetas de los segmentos en cada una de esas imágenes a través de una red recurrente, por ejemplo. ¿Sí? Y luego voy a hacer un paso de postprocesamiento en donde voy a integrar toda esta información ya en la superficie para poder hacer el proceso de segmentación. ¿Sí? Entonces, fíjense que uno puede comenzar a utilizar diferentes técnicas, herramientas, cosas que sabemos que funcionan en imágenes, también en este tipo de representaciones para poder trabajar sobre datos 3D. ¿Sí? Uno puede hacer completion, por ejemplo. Uno puede completar una forma input, porque fíjense que cuando yo tome fotografías de un objeto incompleto, en realidad yo lo que estoy haciendo es como teniendo la imagen de un objeto incompleto. ¿Sí? En este modelo de red neuronal, algo más reciente, del año 2020, básicamente lo que hacemos es generar las imágenes del objeto incompleto y luego pasarlas por un encoder-decoder, que este encoder-decoder lo que hace es tratar de completar la imagen, todavía no el objeto 3D, pero completar la imagen de cada una de las proyecciones. Y como ahora completé las imágenes con cada una de las proyecciones, lo que voy a tratar de hacer es reproyectar esa imagen en un modelo 3D y tratar de encontrar una consistencia entre lo que estoy proyectando inicialmente y el objeto original. Y así, por ejemplo, yo puedo hacer también completion, puedo completar la geometría de un objeto. Estas técnicas, por ejemplo, han sido de mucha utilidad para hacer cosas como el completar la información desde una escena de lidar, una escena de capturada por un carro autónomo, ¿sí? En donde uno lo que quiere, por ejemplo, es saber, uno tiene solamente una vista parcial de los objetos que están presentes en la escena, uno quiere tratar de completarlos porque, por ejemplo, yo quiero medir el volumen de los objetos, quiero saber la extensión de los objetos para poder usarlos en la toma de decisiones de un carro autónomo, por ejemplo. ¿Ok? Esta es una de las propuestas que nosotros hicimos el año pasado. Uno de los problemas que tiene estas redes neuronales de imágenes es que cuando cada imagen tiene que ser procesada independientemente del resto. Y por lo tanto, al momento de hacer, por ejemplo, la inferencia o el entrenamiento, uno lo que está haciendo es guardando mucha información intermedia por cada imagen, porque la red neuronal tiene que almacenar toda la información relacionada a las salidas intermedias y a los gradientes. Nosotros lo que hicimos fue proponer un método en donde nosotros no tengamos que depender de que cada imagen vaya por un canal distinto al momento de procesar las imágenes. Lo que hacemos aquí es crear un primer volumen inicial de imágenes, que es tratado como un todo, es tratado como un feature map inicial, y este feature map inicial pasa por dos procesos, un proceso de autorreconstrucción utilizando un encoder-decoder, y a la vez un proceso de clasificación en donde yo lo que quiero es que este encoder intermedio no solamente sea bueno para representar el objeto per se, para reconstruir, sino además sea bueno también para clasificarlo dentro del embedding. ¿Okay? La gracia que tiene este modelo es que la arquitectura es única.
¿Ok? La arquitectura es única, cada imagen no pasa por un canal distinto, sino que la imagen es parte de un todo que se procesa en una sola pasada. La garantía que tiene esto es que, por ejemplo, reduce el tiempo de procesamiento, de entrenamiento y de inferencia para cualquier tipo de representación de imágenes. Esta red es bastante más ligera en tiempo de inferencia que las redes que usan estos canales por separado para hacer las inferencias de las imágenes. ¿Okay? Es un trabajo algo más básico, ¿sí? No tanto aplicativo, pero bastante más básico a nivel de mejorar la forma como se procesan este tipo de representaciones en imágenes. ¿Ok? Luego tenemos la representación volumétrica, ¿no? La representación volumétrica es esta representación en donde, así como yo tengo una imagen que utiliza una estructura topológica conocida, que es la grilla, yo puedo tener una estructura topológica de grilla en 3D. Y aquí no hay en realidad mucha ciencia, ¿no? Aquí represento el objeto como una representación voxelizada y luego la pongo a una red neuronal que contiene capas convolucionales en 3D. Así como yo puedo hacer convoluciones con kernels de 2 dimensiones, yo puedo hacer convoluciones con kernels de 3 dimensiones. ¿Sí? Básicamente es una extensión de una red neuronal convolucional normal. Esto fue una de las primeras propuestas del año 2015 en donde se propuso ese tipo de cosas. Y además, una de las gracias que tuvieron en esa época estos métodos era que comenzaron a aparecer los primeros datasets grandes de objetos 3D con los cuales uno luego puede hacer entrenamiento de redes grandes también. ¿Sí? El año 2018, en este problema que les comentaba de reconstruir material arqueológico, un estudiante mío hizo un experimento para ver cuál era la capacidad de una red neuronal, generativa adversaria condicional para el problema de completion, ¿no? Entonces, básicamente aquí la idea era tener una red generativa tal que yo le ingresaba de manera condicional el input, que era un objeto roto, por ejemplo, y una etiqueta. ¿Sí? O sea, yo sí tenía que darle una indicación más o menos de qué tipo de objeto era. Esta etiqueta finalmente se convertía en un embedding que entraba a la red como un condicional más. Y la salida era el objeto completado, ¿no? El discriminador era finalmente una red que me permitía saber si el objeto que se estaba completando era realmente de la clase a la que yo decía que era. ¿Ok? Estos son algunos resultados de completion que aplicamos sobre una representación volumétrica, sobre un dataset no arqueológico, pero sí un dataset estándar, que era ModelNet, en donde podemos ver, por ejemplo, cuando el modelo recibe un objeto que está dañado, partido o le falta información, le falta geometría, el modelo aprendía eh, a generar la geometría que faltaba. ¿Ok? Este modelo lo aplicamos a objetos arqueológicos obtenidos a través del proceso de escaneo en un museo, que eran estos objetos que están aquí, los cuales los transformamos a una representación volumétrica y luego procedimos a hacer la inferencia. ¿Sí? Los resultados los pueden ver aquí abajo, en donde en la práctica cuando el objeto era o no tenía tantos detalles, el método funcionaba bastante bien. Uno de los problemas que tiene este método es que al requerir de una representación volumétrica, y en esa época no teníamos todavía como GPUs tan buenos o con tanta memoria para poder hacer este entrenamiento, eh, las representaciones tenían muy baja resolución. Entonces era un problema. Se podía recomponer la geometría de alguna forma, pero la resolución no era tan buena como para que esto pueda funcionar para una aplicación real. ¿Ok? Y entonces, ¿sí? Entonces, el año 2017 aparece una red neuronal que es capaz de procesar la información de una geometría, pero en donde la geometría viene representada por una nube de puntos. Es decir, no tengo ninguna otra información, solamente un conjunto de puntos en 3D que más o menos me dicen cuál es la superficie del objeto. ¿Sí? Esta red neuronal se llama PointNet, ¿ok? Y no es otra cosa que perceptrones multicapa organizados en diferentes etapas, en diferentes capas, y que lo que hacen es, cada punto se transforma a una representación intermedia de más alta dimensión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo n puntos en la entrada, este perceptrón multicapa de pesos compartidos me genera, por ejemplo, una representación de 64 dimensiones en la primera capa, 64 dimensiones en la segunda capa, 1024 dimensiones en la última capa. O sea, finalmente lo que hago yo es transformar cada punto en 3D inicialmente,
a una representación de alta dimensión, por ejemplo, de 1024 dimensiones. Aquí hay un problema. Cuando tú tienes una representación de nube de puntos, esta representación debería ser invariante a la permutación entre los elementos, porque la nube de puntos podría intercalar, entonces el primer punto luego podría ser uno que está en otra ubicación y podría ser simplemente cualquier otra combinación posible de puntos, pero es la misma nube de puntos. Para lograr invarianza a la permutación, lo que se hace aquí es hacer un proceso de max pooling para cada feature de cada punto. Entonces, básicamente lo que hacemos es aplanar toda la representación a una única representación, un global feature de una cierta dimensión. Y a partir de eso uno puede hacer, por ejemplo, clasificación, segmentación, cualquier otro tipo de tarea de más alto nivel con este global feature que tenemos en este punto. ¿Ok? Hay un problema con esta representación y el problema es que perdemos toda la información de localidad. ¿Sí? O sea, estoy tratando la nube de puntos como un todo. No me interesa si hay un punto y al lado hay otros puntos que tienen alguna geometría distinta. El mismo año, pero ya en NeurIPS, hacia finales del año, los mismos autores proponen PointNet++, que es esta suerte de red neuronal en donde ahora lo que vamos a hacer es, voy a tomar un punto, voy a encontrar una nube de puntos alrededor utilizando alguna consulta de localidad, voy a agrupar los puntos y ahora esos grupos los voy a ir haciendo, los voy a ir poniendo dentro de esta red PointNet para hacer inferencias locales, ¿sí? Esta es la red, podríamos decir, de facto. ¿Sí? Esta es la red de facto cuando uno quiere trabajar con cosas de representaciones de nubes de puntos. Y además de eso, que tienen una muy buena implementación en todos los frameworks, en TensorFlow, en PyTorch. Así que básicamente cualquier cosa que ustedes vean que utiliza nube de puntos, probablemente esté utilizando PointNet++ como backbone para poder hacer cosas. Así como usamos ResNet para hacer cualquier cosa en Computer Vision. ¿Okay? Hay una propuesta un poquito más elaborada del año 2019 en donde la nube de puntos se transforma en un grafo de vecinos más cercanos. Y utilizando Graph Deep Learning podemos hacer inferencias sobre este tipo de estructura. Es una arquitectura bien interesante, ¿sí? Bien interesante. Básicamente la idea es transformar la nube de puntos a un grafo y luego aplicar Graph Deep Learning sobre estos métodos para hacer nuevas cosas. ¿Ok? Nosotros usamos estas ideas en el problema de completion para nubes de puntos de objetos arqueológicos. Ahora los objetos arqueológicos los representamos como nubes de puntos. Y la idea que tuvimos aquí fue, yo voy a tener un objeto incompleto, voy a utilizar un encoder-decoder, pero este encoder-decoder, a diferencia de otros modelos que probablemente tratarían de obtener la salida final como salida del decoder, yo lo que voy a querer es que este decoder lo que haga es predecir la parte que falta. ¿Sí? O sea, ingresa el objeto completo, va a analizar la estructura de ese objeto completo, el encoder, y el decoder va a generar la potencial parte faltante. ¿Ya? Una vez que genero la potencial parte faltante, yo podría simplemente querer unirlo y tener la reconstrucción. Sin embargo, hay un problema. Hay un problema. Esta parte faltante a veces no es o no constituye una geometría continua para el objeto. Por lo tanto, lo que hacemos es pasarla por una segunda red neuronal, en donde esta red neuronal tampoco genera el objeto predicho, sino que lo que hace es generar los deltas de cada punto que hacen que se muevan de manera que toda la geometría quede bien constituida. ¿Okay? Cuando entrenamos este modelo con un método de entrenamiento que era nuevo para ese momento, porque fíjense que este entrenamiento que hicimos en este tipo de red, eh, cada sample de entrenamiento de entrada nunca era el mismo durante todo el entrenamiento. ¿Sí? Y eso hacía que la red tenga mucha variabilidad y realmente aprenda a generalizar, que era lo que nosotros queríamos. ¿Sí? Este método va a ser publicado ahora, en este año, en el International Journal of Computer Vision. ¿Sí? Por ahora me parece que está todavía online y es accesible, por eso uno puede entrar a mirar el artículo de la red y los experimentos que hicimos. ¿Sí? Yendo un poco más en detalle, esta red estaba compuesta por 3 módulos. El primer módulo era el predictor de la parte faltante, que era un encoder-decoder. Este encoder y decoder eran redes PointNet++. Recuerden que les dije que era como el backbone para hacer esas cosas.
Y luego el refinador era de nuevo un encoder-decoder que recibía la información de los objetos, de los puntos, y lo que generaba era un delta. Un delta que cuando tú sumabas la nube de puntos original con el delta, lo que tenías es el objeto completo. La función de loss es básicamente tratar de reconstituir un objeto que inicialmente tú sabías que estaba completo. ¿Sí? Ok, esto es parte de un proyecto, ¿sí? Esto es parte de un proyecto que trabajamos con un museo hace algún tiempo y no nos quedamos solo con la parte de la red neuronal, sino que luego había que ponerlo en producción para realmente generar las reconstituciones de los objetos finales. Esta implementación está disponible en GitHub, donde uno puede jugar con el dataset que tenemos ahí de los objetos arqueológicos y todo ese tipo de cosas. Finalmente, lo que uno tiene es un software en donde, dado un objeto de entrada escaneado con textura, uno lo que hace es completar la geometría del objeto y permitir que, por ejemplo, el usuario, que era finalmente una persona encargada del museo, decida si la reconstrucción es buena o mala y luego haga alguna exportación a un modelo de algún objeto 3D, por ejemplo, para ponerlo en producción. ¿Ok? ¿Sí? Tenemos a la fecha muchas cosas más que estamos haciendo, principalmente todavía en el tema de Cultural Heritage. Fíjense que nosotros hemos encontrado en nuestro grupo de investigación como un nicho de trabajo bien importante, bien interesante y además, o sea, es una aplicación bien chévere. O sea, el trabajo de ir a recomponer y a mejorar la forma como se maneja el patrimonio cultural en distintos lugares. Nosotros tenemos, por ejemplo, una colección de objetos, de 962 objetos escaneados en alta resolución, y que además de eso han sido ya también categorizados en diferentes tipos de ground truth, ¿no? Tenemos ground truth, por ejemplo, de clasificación por forma, clasificación por cultura, ¿sí? Tenemos clasificación de geométricas como simetrías, segmentaciones, ¿sí? Y esto nos permite poder ir como haciendo cosas dentro del deep learning para también tener diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Nosotros hicimos un primer experimento el año pasado tratando de ver cuál era el mejor approach para resolver problemas de clasificación y retrieval con este nuevo dataset que tenemos, que tenía características muy distintas a las características que uno tiene en los datasets estándares. Y por ejemplo, nos dimos cuenta que una mezcla entre representaciones de imágenes y tener diferentes como representaciones secuenciales de las imágenes, haciendo uso de redes convolucionales y LSTMs, era la mejor forma de cómo uno podía hacer o cómo uno podía resolver el problema de clasificación y retrieval, ¿sí? Hicimos algunos experimentos. El mejor método era este método, RingViewNet, que era el método que utiliza redes convolucionales y redes secuenciales para hacer clasificación. Pero también vimos, por ejemplo, cómo hacer solamente con redes convolucionales, cómo utilizar redes basadas en mallas triangulares o cómo utilizar redes basadas en incluso métodos más clásicos del machine learning. ¿Ok? También tenemos, y esto lo publicamos el año pasado también tenemos metadata, por ejemplo, para hacer cosas parecidas a lo que uno haría en imágenes en Instant Segmentation, ¿sí? Pero en este caso lo que tenemos son como pattern Instant Segmentation, ¿no? Hemos etiquetado todos los patrones repetitivos que existen en los objetos 3D y tenemos toda esa información disponible para, por ejemplo, hacer cosas como detección de patrones repetitivos, análisis de repetitividad y cosas por el estilo, utilizando técnicas de Machine Learning. Ok, hay algunos desafíos, ¿no? Hay algunos desafíos en esta área, como por ejemplo, se han fijado ustedes que cada representación tiene una red neuronal que funciona de una forma muy distinta. Ojalá lo que quisiéramos es que haya una red neuronal que funcione sin necesidad de que uno tenga una representación particular, sino que sea una red neuronal que funcione para cualquier representación. Ese era un desafío y esta semana estamos ahora asistiendo a SIGGRAPH 2022, que es como la mejor conferencia en computación gráfica, y esta semana se presentó este paper que es DiffusionNet. DiffusionNet es un paper, o es una técnica, es una red neuronal, en donde el input de la red neuronal es una representación intermedia de la representación 3D, que en este caso es una matriz laplaciana, que es una matriz que contiene información de conectividad,
información de gradientes, que también es información intermedia. Lo curioso es que tú puedes tener una malla, o puedes tener una nube de puntos, o puedes tener una representación volumétrica. Todas tienen una representación intermedia común, que es su laplaciano. Y entonces esa representación intermedia común te permite que esta red ahora aprenda desde esta representación intermedia sin conocer la representación inicial. ¿Qué logra uno con esto? Por ejemplo, entrenas tu red neuronal con mallas y la inferencia la puedes hacer con nubes de puntos. Entrenas tu red neuronal con volúmenes y la inferencia la puedes hacer con mallas. Esa es la ventaja que tiene este tipo de técnica. Otro desafío es saber si, por ejemplo, estas representaciones neuronales que estamos viendo en métodos tipo NERF, ¿no? En donde es una red neuronal la que está codificando la escena a nivel tridimensional. Lo que queremos saber es si esta representación neuronal nos sirve para que sea insumo de alguna otra red neuronal que analiza esa representación neuronal y hacer cosas de reconocimiento, clasificación más adelante, ¿no? También, por ejemplo, ahora tenemos nuevas redes neuronales que lo que hacen es, en lugar de capturar la representación solo del color volumétrica, nos permite directamente encontrar la superficie, que es algo que no hace NERF de manera estándar, ¿ok? Como esta técnica BOL-SDF, por ejemplo, que lo que hace es determinar la estructura tridimensional de la superficie. ¿Ok? Bien, quiero agradecerles por la atención prestada. Me gustaría que de repente podamos discutir si tienen alguna pregunta o algún comentario. Yo estoy abierto y dispuesto a que podamos conversar. Pueden visitar mi página web, en donde hay muchas cosas relacionadas a este tema, o escribirme un correo cuando de repente quieran contactar. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención y los escucho si hay alguna pregunta o comentario. Gracias. Muchas gracias, Iván. Voy a dar, si alguien tiene dudas, hay varias dudas en el chat, pero si alguien acá en el laboratorio tiene, profesor Parra, por favor. Hola Iván, ¿escuchas? Hola, sí, ¿Cuánto tiempo? Bueno verte y tenerte acá en el CENIA. gracias. Oye, mi pregunta es si de las últimas técnicas que mencionaste, la encontré muy interesante estas representaciones, digamos, que te permiten trabajar ya sea con la malla, con los puntos o con el laplaciano. ¿Has visto alguna aplicación de ese tipo, pero para no objetos como los que mostraste, sino que para, por ejemplo, órganos, en caso de imágenes médicas? Sí, gracias, Denis, por la pregunta. Sí, justamente yo les recomiendo que vean el paper de DiffusionNet, porque yo les mostré aquí solo algunos resultados, pero en ese paper, por ejemplo, muestran dos aplicaciones más. Una es con objetos o aplicaciones médicas, y la otra es con proteínas. O sea, uno puede también, por ejemplo, introducir información de la estructura 3D de las proteínas en estos objetos y hacer cosas como clasificación, segmentación de la estructura tridimensional de proteínas. En el paper original hacen todos esos experimentos, y además de eso, lo interesante es que todos los experimentos están disponibles en el GitHub. Por lo tanto, uno puede descargar los datasets y jugar y hacer un montón de cosas sobre esto. Es un paper que yo creo que va a ser como el nuevo punto de partida para hacer cosas más robustas en cosas de 3D. Ahora sí. Le ves cara de Foundational Model. Yo creo que sí, porque era uno de los problemas, ¿no? Uno de los problemas hasta ahora era no depender de la representación. Y este es una de las primeras formas. Tiene un problema, sí. ¿Sí? Tiene un problema este método, y es que discretizar cualquier representación a un laplaciano no siempre es posible cuando el objeto 3D, por ejemplo, tiene ruido o es corrupto. Y eso es algo que uno tendría en aplicaciones. Por ejemplo, en los datos LIDAR, los datos no necesariamente vienen como muy densos en superficie, no tiene como puntos muy espurios por ahí. Hay muchos problemas cuando uno quiere aplicar esto a objetos que no son tan bonitos geométricamente, ¿no? Ah, ok. O si la densidad de la representación cambia según diferentes partes del objeto. ¿Sí? También.
Ya. bien, sí. Ujú. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Denis. Sebastián Antimán tiene la mano levantada y después voy a leer unas preguntas del chat. Hola a todos, hola Iván, muy interesante tu charla. Mira, tengo una consulta con respecto al tema de la construcción básicamente y cómo está disruptiendo, a lo mejor se está metiendo fuerte BIM ahora, Building Information Modeling, donde se hacen estos modelos 3D y donde se trae metadata. ¿Conoces casos de uso o casos que se estén haciendo usando BIM y qué algoritmo o qué modelo se está utilizando para hacer exploración y qué tipo de datos y cómo se está trabajando? Si me podrías mencionar algo o recomendar literatura o algo para investigar un poquito más. Sí, gracias, Gracias. gracias Sebastián. Gracias Sebastián por la pregunta. Eh, eh, yo, yo particularmente, bueno, he trabajado un poco con el tema de representaciones 3D de cosas más amplias, como escenas, por ejemplo, ¿ya? Yo sé que hay un campo de aplicación entero en donde el input de estas redes ya no es solo un objeto, sino que es la representación geométrica de toda una ciudad, de todo una escena interior, por ejemplo, ¿sí? Y son métodos claramente como también diferentes, o sea, muy diferentes a los que de hecho yo mostré. Sin embargo, por ejemplo, algo cercano a la construcción, a la ingeniería civil, es un trabajo que publicamos ahora este año, un estudiante que hizo todo un trabajo de levantamiento de información bibliográfica, es un survey sobre Automatic Fluid Reconstruction. Es como cómo reconstruyes una escena tridimensional desde una representación gráfica 2D, como por ejemplo un plano. ¿Sí? Tú puedes tener un plano de una construcción y tú lo que quieres es inferir la estructura tridimensional de ese plano haciendo uso de una red neuronal. ¿Sí? Yo te invitaría a que chequees mi página, porque en mi página está el enlace a ese survey que escribió Pablo, que es un estudiante de maestría, y en donde él expone todo, desde la data, desafíos, las arquitecturas y todo lo que tiene que ver con esa aplicación en particular que tiene que hacer con reconstrucción de planos de construcción. Perfecto. Oye, la otra consulta, mira, yo estoy actualmente en un programa del Centro de Innovación de la Católica que se llama Brain Chile y desarrollé un proyecto que tiene que ver con BIM y con inteligencia artificial y quisiera ver cómo uno quizás se podría vincular con gente acá del área de Senia o contigo mismo para desarrollar ciertas cositas o hacer consultas técnicas más rigurosas. Entonces, ¿cómo se puede hacer? ¿Con quién debería hablar? Si es que es el caso. Eh, Eh, bueno, yo Dale, Iván. desconozco cómo se hace a nivel del SENIA, ¿sí? No sé si alguien ahí del SENIA de repente puede. Sí, yo te mándame un correo. Estoy escribiendo ahora mi correo por el chat. Igual mandé el Ya, pues, link por ese correo hoy día. muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Iván. Iván, quedan un par de preguntas de Alan Gress. Ujú. Pregunta si es posible construir representaciones exactas para poliedros convexos regulares. Se puede, sí, se puede. Yo diría que incluso muchas de estas técnicas están pensadas como para que, o sea, digamos que la idea inicial es que estén pensadas para ser robustas a cosas que son incluso muy irregulares, ¿ya? Pero cuando tú pones como input a estos modelos un modelo regular, que es el caso de los modelos de poliedros, yo creo que, de hecho, los métodos funcionan bastante mejor porque la información es bastante más regular de lo que uno acostumbra a tener con los datos que uno entrena, incluso. ¿Okay? Hay, por ejemplo, datasets, ¿sí? No sé si hay un dataset, por ejemplo, que se llama el ABC dataset. ¿Ya? Es el ABC dataset, que es un dataset de cerca de 1 millón de objetos, todos, eh, todos construidos a partir de métodos matemáticos para modelamiento. Entonces, por ejemplo, ahí hay un buen recurso de uno puede saber
Y hay métodos que trabajan sobre ese dataset para poder hacer cosas sobre poliedros regulares y representaciones paramétricas de curvas y superficies. ¿Ya? Oye, en la misma línea, Manuel Hofheim, están todas estas preguntas en el chat por si las quieres revisar después, Iván, pero dice, ¿qué tan aplicables son estos algoritmos a representaciones 3D menos comunes? Por ejemplo, estoy midiendo constantemente un terreno, un cerro, por ejemplo, obteniendo una topografía. Entonces puede darse que entre una medición y otra haya habido un cambio significativo por algún evento como alud, terremoto, falla, deslizamiento, etc. Quisiera aplicar estos algoritmos para que me identifique el tipo de evento que ocurrió dado el cambio que se manifestó. Ok. Yo creo que depende. Yo utilizaría métodos de Machine Learning para hacer las reconstrucciones exactas, por ejemplo, de la topografía, pero existen muy buenos algoritmos que permiten modelar o permiten caracterizar cambios en superficies y que no son de Machine Learning. ¿Sí? Por ejemplo, hay muy buenos algoritmos que me permiten medir volumen, hay muy buenos algoritmos que me permiten medir cambios en las pendientes de una superficie, por ejemplo, para aplicaciones mineras. ¿Sí? O sea, hay algoritmos buenos y que no necesariamente son de Machine Learning o Deep Learning para hacer eso mismo que comentas, Manuel. Oye, y las últimas 3 preguntas de Aleja, en el problema de la completion de nubes de puntos. La primera es, ¿existen aplicaciones a objetos naturales? Por ejemplo, tipos de roca en un depósito. La segunda es, ¿qué porcentaje de datos incompletos se requieren para obtener resultados satisfactorios? Y el último, dado un set de datos incompletos, han de existir distintos posibles objetos reconstruidos compatibles. ¿Con los datos incompletos se generan estos distintos objetos o solo el más probable? Ya, gracias por la pregunta. La estoy leyendo justamente ahora. ¿Existen aplicaciones a objetos naturales? No, porque no hay datos. Lo que uno necesitaría, si uno quisiera hacer una aplicación, por ejemplo, más específica, como el de los tipos de rocas, uno lo que necesitaría sería tratar de obtener la representación 3D de las rocas y hacer esto. Segundo, ¿qué porcentaje de datos incompletos? Nosotros en el paper este que les mostré del IJCD, hicimos una prueba para saber hasta qué punto uno puede tener la representación parcial. Y por ejemplo, cuando nuestra red era entrenada con nubes parciales de hasta el 25% de objeto presente, o sea, quiere decir que 75% del objeto estaba removido, y el objeto era regular, entonces se podía reconstituir el objeto. Cuando el objeto tenía muchos detalles, no era posible hacerlo con tan poca geometría. Había que utilizar un poco más de geometría, 60% de la geometría para poder hacerlo. La tercera pregunta, dado un set de datos incompleto, ¿han de existir distintos posibles objetos reconstituidos compatibles con los datos incompletos? ¿Se generan estos distintos objetos o solo el más probable? Lo que sucede es que, por ejemplo, en la aplicación de arqueología, nos dimos cuenta de que lo que hacía la red, en realidad internamente, era tratar de encontrar la estructura común de objetos que se parecían. Entonces, si tú tenías, por ejemplo, platos que tenían una estructura común, cuando entraba un objeto parcial de un plato, trataba de encontrar primero como la estructura general y luego refinaba. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que está haciendo la red es tratar de predecir una estructura genérica basada en la clase de la que viene el objeto y luego trata de agregarle los detalles, pero no es que uno tenga como muchas hipótesis de reconstrucción, sino que siempre va a salir la hipótesis más probable, que probablemente es aquella que se explica por la geometría promedio de todos los objetos que están en la misma clase. ¿Ok? Perfecto. No sé si hay más preguntas acá en el laboratorio. Ahí hay una última en el chat, parece. No, es Aleja dando las gracias. Bueno, nosotros acá también te damos las gracias, Iván. Muy interesante, instructivo. Y los dejamos a todos y todos invitados para el próximo jueves
Mañana vamos a subir a la publicación del próximo charlista. Y recuerden que esto es una iniciativa del Centro Nacional de Inteligencia Artificial financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia. Muchas gracias, Iván, que Ok. esté muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Nos vemos. Gracias.